Entonces el taller de hoy es el taller número 5 de lo que es respecto a la parte de álgebra dentro del curso de nivelación. También se tiene que considerar que es el taller número 11 respecto a los que están ya subidos en el canal para que los puedan ver cuando ustedes estimen conveniente. Y vamos a continuar con esta idea de poder repasar el concepto de ecuaciones lineales de primer grado, ¿ya? O ecuaciones de primer grado. Para eso vamos a hacer un par de ejercicios en los cuales los va a reforzar cierto contenido y ciertas dudas que podríamos haber tenido respecto a cómo resolver ecuaciones. Para eso vamos a partir desde lo más simple. Pues vamos a considerar 9p más 4 más 2p más 7 y va a ser igual a 8p más 2. Entonces lo que tenemos que considerar nuevamente es lo siguiente. Nosotros para poder resolver tendríamos que considerar que siempre va a haber una comparación entre dos relaciones algebraicas. Vamos a tener siempre va a haber una igualdad en la cual vamos a tener que comparar de cierta manera esta expresión algebraica, darnos cuenta que tienen exactamente la misma variable, y lo primero que hay que hacer siempre es poder reducir la expresión algebraica, tanto por la derecha como por la izquierda, antes de seguir trabajando. Para eso hay que observar y darnos cuenta de que sí se pueden simplificar en cierta manera, reducir. Podríamos considerar tanto los términos de P, que son las variables, y considerar los números que están ahí descritos. Entonces, simplemente juntar los términos daría un 11P y por otro lado un 11. Y esto va a ser igual a 8P más 2. Entonces aquí ya totalmente está reducido, tanto que están las variables y la incógnita, o los que van con letras algebraicamente, y la parte de las constantes. Ya no se pueden juntar más los términos, entonces están totalmente reducidos los dos expresiones algebraicas. Después de eso, teníamos que considerar uno de los términos de la variable, en este caso 11, que es mayor, para poder reducir un paso más rápido, y ver qué es lo que le acompañaba, que en este caso era un 11, pero al ser positivo, sumando, teníamos que aplicar el inverso aditivo, y nos quedaba simplemente 11p más 11 menos 11 igual a 8p más 2 menos 11. Y de esta forma obtener ya el resultado, que sería 11p va a ser igual a 8p menos 9. El siguiente paso era preguntarse si habían variables las cuales no estaban en el lugar que corresponde, en este caso el 8p, y era ver qué es lo que estaban haciendo. En este caso, como están sumando porque es positivo el 8p, simplemente habría que su inverso aditivo, que sería el 8, pero con signo negativo, el menos 8p, y de esta forma quedaría 11p menos 8p es igual a 8p menos 9 menos 8p. Y de esta forma tendríamos simplemente el 3p, por otro lado menos 9. Este 3 que está acá está multiplicando, y el inverso de una multiplicación es la división, y tendríamos que dividir por exactamente el mismo número. Y de esta forma tendríamos que p es igual a menos 3. Entonces los pasos a seguir son los siguientes. Siempre tenemos que primero reducir lo que más se pueda a la ecuación hasta que los términos ya no se puedan juntar más. Que veamos claramente las que son variables algebraicas distintas, y los números. Desde ese momento ya los pasos a seguir son simplemente por medio de aritmética hasta encontrar la solución de esta variable o la incógnita que queremos considerar. Otro ejercicio que podríamos hacer para poder entender un poco estos cálculos podría ser de la siguiente forma. Consideremos el siguiente ejercicio: 3h más 16 es igual a 16h menos 14h. Entonces, si nos damos cuenta, por el lado derecho no está reducido, por lo tanto podemos reducir inmediatamente antes de seguir trabajando, y obtendríamos simplemente estos términos de esta forma.
Ahora están reducidos y ahora que están reducidos podríamos trabajar perfectamente para encontrar el valor. Podemos considerar el que tiene mayor valor, que sería el que está al lado izquierdo, y preguntarnos qué es lo que lo acompaña, que es un 16, y el inverso sería un menos 16 en la forma aditiva. Entonces nos queda simplemente 3h más 16 menos 16 es igual a 2h menos 16. Y de esta forma obtendríamos el resultado 3h es igual a 2h menos 16. Segundo paso, como siempre hacemos, es preguntarnos cuáles son las variables si es que sobra, que están en el lugar que no corresponde. Ese 2h está sumando al menos 16, entonces el inverso aditivo es menos 2h, y tendríamos 3h menos 2h es igual a 2h menos 16 menos 2h. Y de esta forma tendríamos ya una forma de trabajar. El 3h menos 2h tendríamos h, y por el otro lado tendríamos menos 16, que sería la solución. En este problema, aunque se vea más corto, es por el hecho que podríamos hacer lo siguiente. Considerando la ecuación que ya está reducida, que era la parte que está acá, que la vamos a copiar, que la vamos a pegar, esa ecuación ya está reducida y nosotros podemos corroborar el significado de esta solución. Que el h sea igual a menos 16, lo que significa que podremos reemplazar donde hay una h dentro de la ecuación, tanto la derecha por la izquierda, y encontrar la veracidad. Si realmente se cumple que tanto la derecha como la izquierda son exactamente iguales. De esta forma, donde hay un h, podríamos reemplazar por las soluciones que obtuvimos y nos quedaría lo siguiente. Y podríamos observar a simple vista que si yo tengo 3 veces algo negativo y le sumo ese término una vez, lo que voy a obtener es 2 veces ese término negativo. Por lo tanto, sí cumple el resultado que estábamos esperando. Entonces, siempre que tengan duda de poder corroborar o saber si su procedimiento está bien, es simplemente pescar la solución que obtuvieron y reemplazarla dentro de la ecuación. Y de tal forma que tanto la derecha como la izquierda tienen que ser iguales, que esa es la idea de la igualdad y la ecuación en fin. Corroborar que todo el valor cumpla. El tercer ejemplo que podríamos hacer para poder aumentar un poco la dificultad sería el siguiente. Consideremos, vamos a anotar acá, por si acaso, recuerden que todos los ejemplos de todos los ejercicios que estamos haciendo están dentro del eCampus. En este caso sería el taller número 5, el cual se encuentra en la parte de álgebra, y uno puede descargar libremente para poder trabajar y hacer los ejercicios que siempre se dejan a disposición suya para que ustedes practiquen. ¿Ya? Recuerden que siempre hay una segunda parte en la cual ustedes pueden trabajar perfectamente para poder reforzar este contenido. Entonces, tenemos este enunciado que está acá, en el cual tenemos que desarrollar y obtener la variable que pueda solucionar esta ecuación. Nos damos cuenta que en primera instancia la expresión de la izquierda es casi todo, es todo, mientras que la derecha es simplemente cero. Cero no significa que esté vacío, sino que es nulo, es cero, es un número, un valor, y tendríamos que reflejar, simplificar de cierta manera la parte solamente izquierda. Para eso nos damos cuenta que hay paréntesis, y estos paréntesis nos dicen en cierta medida cómo resolver el problema. Los paréntesis no aumentan la dificultad, al contrario, es una guía de cómo poder resolver el problema. Nos damos cuenta de que estos paréntesis ya están simplificados, ya no se pueden reducir más, ya están totalmente reducidos, y ahora simplemente podríamos decir si podríamos eliminar los paréntesis. Para eso hay que tener sumamente cuidado con los signos. El primer paréntesis no hay problema, y que adelante era un signo positivo, invisible, pero en el segundo caso hay que tener cuidado con ese negativo, ya que cambia el signo de los términos que están adentro, tanto para el primero como el segundo término. El segundo paréntesis pasa exactamente igual. Hay que tener cuidado con este símbolo que está ahí, porque va a cambiar el signo tanto del X como del más 6 para signos negativos. Ahora podríamos juntar los términos que están acá dentro de este paréntesis, de igual manera los términos que están fuera del paréntesis, y lo que obtendríamos sería lo siguiente: 2x menos 4x, tendríamos menos 2x, y el menos 7 menos 6 obtendríamos un menos 13.
Mientras que por el otro lado, fuera de paréntesis, tendríamos un menos x más un 6. Por último, podemos eliminar este paréntesis recordando que están siendo multiplicados por un 4. Por lo tanto, lo que haría 4 por menos 2, un menos 8x. Y el 4 por 13 lo estaría dando 52, negativo. El menos x más 6 igual 0. Todavía no están reducidos, podemos reducir aún más los términos que son de la variable en comparación a los que son de la constante. Y tendríamos simplemente menos 9x. Y el menos 52 más 6 tendríamos 46 negativo. Ahora nos centramos en este variable x, que es la única que hay. Lo que acompaña en primera instancia el 46, pero es positivo, es negativo, y tenemos que agregar el término inverso aditivo. Y de esta forma tendríamos menos 46 más 46 en ambos lados. De esta forma tendríamos menos 9x es igual a 46. Ese negativo del menos 9 lo podemos considerar como un todo, y como está multiplicando, va a estar con su inverso multiplicativo. Y de esta forma tendríamos que dividir por menos 9 en ambos extremos. Obtendríamos x, ya que los términos se irían, tanto los negativos como los números, y por otro lado simplemente dejaríamos el negativo fuera de la fracción, ni en el numerador ni en el denominador, sino fuera del número racional, y obtendríamos ese resultado. La idea es que en general los paréntesis nos sirven para poder seguir el orden establecido que hay que desarrollar. Considerar el orden de los paréntesis, y que en definitiva cuentas siempre los van a ayudar para no cometer errores. ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir? Considerando el paso a paso. ¿Ya? También hay que tener sumamente cuidado cuando se pasa con los paréntesis el signo que está delante del paréntesis, ya que va a cambiar, si es negativo, todos los elementos que están dentro del paréntesis. No obstante, cuando es positivo, este no afecta de ninguna forma los elementos que están dentro. Y recordando que si hay un número que está por delante del paréntesis, este número va a multiplicar a cada uno de los elementos del paréntesis. ¿Ya? Pero los pasos son iguales. Los pasos son simplificar la expresión algebraica tanto a la derecha como a la izquierda, que es lo que hicimos en la parte final. Y ya después que está simplificado es simplemente desarrollar por parte de la aritmética para encontrar la solución final, el valor que uno tiene que esperar. Vamos con el siguiente problema, que este va a cambiar un poco el esquema de lo que hemos planteado en todos los ejercicios, pero aún así se puede resolver. En primera instancia vamos a tener un binomio, b más 1, y este va a estar al cuadrado, menos 3, y esto va a ser igual a 3b más, paréntesis, b menos 2 por b más 2, y todo esto más 1. Primero nos damos cuenta que todos los términos son de la misma letra, por lo tanto esa es la variable. Están de grado 1 las letras, por lo tanto es lineal. Pero después que desarrollamos, aparecen términos cuadráticos. De aquí va a aparecer un b cuadrado, y de acá la multiplicación de ese término con ese término, nuevamente va a aparecer un b cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Si ese término b cuadrado sigue estando hasta el final del desarrollo, ya no sería tan fácil obtener resultados, ya que no sería desarrollar una ecuación lineal. Lo que tendríamos que desarrollar es simplemente una función cuadrática, que es lo que se va a ver más adelante. Pero en primera instancia hay que desarrollar y ver y verificar si realmente se van o no se van. Estos ejercicios son prefabricados. ¿Qué quiere decir? De que aunque uno lo desarrolle, esos términos que no hemos trabajado o no hemos hablado, simplemente se van a ir. Y solamente van a subir lo que hemos trabajado. Si la próxima semana hablamos, un ejemplo, o en unas clases hablamos sobre los términos cuadráticos, perfectamente después pueden entrar ecuaciones cuadráticas. Pero hasta ahora no, porque no lo hemos hablado.
Aún así, si no saben cómo desarrollar ese término, el b más 1 al cuadrado significa que se multiplica por sí mismo. Por lo tanto, si se multiplica por sí mismo, este b va a multiplicar al b de acá y ese b va a entrar a multiplicar al de ahí. Y este 1 va a multiplicar al b y al 1 por sí mismo, en términos cruzados. Por lo tanto, generan 4 términos que ya hemos hablado. B cuadrado más, déjenme verificar si está bien, B más 1. Después está el menos 3 que está acá. Después seguimos con el igual, 3b, y hacemos exactamente lo mismo para el lado de acá. S con S, S con S. El segundo término con los otros dos términos. De nuevo se van a generar 4 términos. El b cuadrado, el menos 2b, el más 2b y el menos 4, más 1. A este término muy especial se le conoce como suma por su diferencia, ya que estamos multiplicando la suma de dos términos por su diferencia, de ahí viene suma por su diferencia, y siempre van a sobrevivir solamente dos términos, ya que los términos medios se van a eliminar siempre entre sí. De esta forma obtendríamos el b cuadrado más 2b más 1 menos 3, al otro lado el 3b, el b cuadrado, se van a ir esos dos términos, menos 4 más 1, y nos damos cuenta que este término con ese término se podrían ir si simplemente sumáramos o restáramos el mismo término por ambos lados. Restamos el menos b cuadrado, se van a eliminar, porque se van a ir tanto a la derecha como a la izquierda, y podríamos simplificar los términos de la siguiente forma. Este 1 menos 3 me daría el menos 2. Este 2b me daría el 2b. Por otro lado tendría el 3b. Y por último tendría el menos 3. De esta forma ya tendría la ecuación. Ya está simplificada, ya no puedo juntar más los términos. Y ya desde este momento nosotros ya sabemos cómo poder desarrollar este procedimiento. Para eso es simplemente considerar uno de los términos de la variable, de la incógnita, puede ser el mayor, y preguntarse qué es lo que acompaña. En este caso es menos 3, entonces el inverso aditivo es 3, positivo. Nos quedaría un 2b menos 2 más 3 es igual a 3b menos 3 más 3. Me quedaría el 2b más 1 es igual a 3b. Y después preguntarse, el segundo paso, cuál es el término que está fuera de su lugar, si es que ahí está sumando, entonces hay que restar por su inverso aditivo. En ambos lados. Y lo que haría 1 es igual a b. Y esa sería la solución del problema a definir. No hay cambio en la dificultad, tanto que hay que reconocer simplemente la multiplicación del término por sí mismo y la suma por su diferencia. A esto se le conoce como productos notables, ya habíamos hablado en cierta manera de estos productos, y ahora simplemente los teníamos que desarrollar. Recuerden que dentro de los talleres, en la página del eCampus, ustedes pueden encontrar los problemas, los cuales pueden desarrollar y trabajar para poder fortalecer esta parte del desarrollo de los problemas de ecuaciones lineales, que es lo que se espera de cada uno de ustedes. El siguiente problema que podríamos hacer perfectamente es el siguiente. Consideremos el 7x menos 3a y que sea igual a 4a, donde, por tal que el x es lo que no conocemos. Lo nuevo es que aquí hay dos variables, o dos letras, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuál es la que tenemos que desarrollar? Las páginas, por si acaso, no están grabadas en el eCampus. En el eCampus está todo el material que ustedes pueden descargar, tanto como el PDF, como las guías que pueden trabajar,
Y las clases son grabadas en el canal de YouTube que siempre hemos hablado. ¿Cuál es el canal? Les voy a dar el link. Déjenme... Ah, ya. Entonces ahí están grabadas todas las clases. Ya, sigamos. Entonces es el 7, el X y el A no sabemos exactamente cuál va a ser la variable que tenemos que despejar, cuál es la incógnita. Por eso siempre los recalcan, en cierta manera, cuál es el que tiene que ser. ¿Qué significa esto? Que el X es la variable, es el valor que no sabemos cuánto corresponde. Pero el A, por lo tanto, pasa a ser una constante. Es un número. Lo tienen que imaginar como si fuese un número. ¿Cuál? No lo conocen, pero puede ser 2, el 1, pero es una constante, no es una incógnita. Por lo tanto, tenemos que despejar simplemente el 7x, el x del 7x. ¿Qué es lo que acompaña? Sería en este caso el 3a. Por lo tanto, como lo está acompañando con una resta, el inverso sería la suma. De esta forma tendríamos el 7x y por el otro lado tendríamos el 4a más 3a. Al sumarse, simplemente tendríamos el 7x igual a 7a. Y ahora dividimos por el 7 ya que está multiplicando. Y obtendríamos simplemente x es igual a. El x era la incógnita que no conocíamos y el a era un valor que sí los pueden dar o hay que reconocerlo como que sí lo conocemos, ya que es una constante. Y ese es el valor que tiene. Uno más para reforzar esta idea de términos que se puedan, variables, letras que puede ser más de una, puede ser el siguiente ejemplo. Aquí hay 4, está el C, el E, el R y el F, y los van a preguntar qué es despejar el F, que no conocemos. Entonces, el término que hay que despejar es el F. Como el F está en el denominador, podríamos multiplicar todo el denominador para poder despejarlo por su inverso, pero es todo el denominador. Y aquí va a aparecer uno de los problemas más importantes, que es lo que hablamos la semana pasada, que hay problemas, ecuaciones o pasos, ciertos pasos que nosotros hacemos, matemáticos, que nos damos cuenta que están mal. El problema de la torta, que no se dieron cuenta dónde estaba el problema porque cometieron un error de un axioma. Y al cometer ese error, ya todo lo que fuese de ahí en adelante ya estaba mal. ¿Por qué hay un error acá? Si yo tuviera un error, ejemplo 4 igual 3, eso automáticamente ustedes lo ven que está mal. Pero si ustedes multiplican por 0, no se dan cuenta que lo que van a hacer es que sea 0 igual 0 y esto es verdad. Pasaron de una falsedad a una verdad. Por lo tanto, ya todo el procedimiento de aquí en adelante estaba malo porque originalmente era falso. Esa es una forma de cometer error. La segunda forma de cometer errores es 1 partido en x sabiendo por la regla de los axiomas de los números racionales que el x nunca puede ser 0. Entonces, como nunca puede ser 0, todo este denominador no puede ser 0. Y por lo tanto lo aseguramos que no estamos multiplicando por 0. Entonces tenemos que decirlo. El R más F no puede ser 0. Es una condición que nosotros establecemos, que aunque no lo digan, tenemos que decirlo, escribirlo por ahí. Eso se llaman restricciones. Las más básicas que ustedes van a conocer van a ser la de determinante, no puede ser 0, y dentro de una raíz cuadrada no puede ser negativo. Si despejamos, simplemente el F no puede ser menos R, que es la condición. Si cumple, está todo bien. Al multiplicar, tendríamos entonces por el lado de la izquierda, sabemos que no es 0 porque dijimos que el R nunca va a ser, que el F nunca va a ser menos R. Y por el otro lado se van a ir los términos y quedaría simplemente el E. Podríamos multiplicar el CR más el CF, obtendríamos ese resultado. Y recuerden que queremos despejar esta variable. Todo lo demás se considera constante. Eso se considera una constante y esto es un número. Por lo tanto, restamos menos CR. Nos quedaría CR, CF menos CR, E menos CR.
y los quedaría CF E menos CR. Dividimos por C y los quedaría simplemente E menos CR partido en C. Y esa es la solución. Pero esta solución depende de los valores de E y C, que los van a dar o lo conocemos. ¿Qué pasa si el E vale 0 y el C vale 1? Imagínense que el E vale 0 y el C vale 1. Ustedes reemplazan, le daría 0 menos R partido en 1. Y eso me da menos R. Y ustedes dicen, encontré la solución. El F es igual a menos R. Y aunque ustedes pongan eso, está malo. Y ahí se considera que ustedes no han entendido muy bien los resultados. No porque llega un resultado quiere decir que esté bien. El problema el día viernes. No porque lleguen a un resultado de la torta quiere decir que está bien el procedimiento. Porque tienen que recordarse la restricción, que el F nunca podía ser menos R. Y acá están diciendo que el F es menos R. Por lo tanto, la respuesta real es que no hay solución. Aunque llegue una solución, si es igual a la restricción, por lo tanto, no hay solución. Es un problema bien habitual en las pruebas que la gente calcula, dice la solución y todo, y realmente no era el valor porque estaba fuera de... Era un valor que no podía hacer. Entonces hay que tener sumamente cuidado con los procedimientos y fijarse en eso de las restricciones, ¿ya? El siguiente problema que podemos considerar el 3A menos M medios igual a 2 por 2M menos A, donde la A es el que no conocemos. Entonces es el término de la el que no conocemos. De los paréntesis podríamos sacarlo hacia afuera. Nos quedaría un 3A menos un 3M menos M medios. Y en el otro lado los quedaría un 4M menos 2A. Podríamos juntar términos, ¿sí? Como los 3A por un lado. Y ahora juntar estos términos que están acá. Los quedaría simplemente cruzándolos. Recuerden que esto está dividido por 1 para que sea racional. Nos quedaría un 6M más M partido en 2. Y por el otro lado tendríamos el 4M menos 2A. De esa forma obtendríamos los términos 7M partido en 2, 4M menos 2A. La variable era los términos de A. ¿Cuál es el mayor? El que está acá. Entonces es el que tenemos que despejar. Por lo tanto, sumar 7M medios en ambos lados. Podríamos juntar este término con ese término que está ahí. Multiplicando cruzado. Recuerden que esto dividido en 1. Nos quedaría 8M más 7M dividido en 2 menos el 2A, 3A. El segundo paso que siempre hacemos es considerar los términos que no están en el lugar que corresponden respecto a la y los quedaría de esta forma. El 8 más 7 lo estaría dando un 15 M medios y el 2A más el 2A se irían por los términos. De esta forma tendríamos 5A es igual a 15M partido en 2. Dividimos por 5, que es lo que acompaña a la, y obtendríamos A es igual a 15M 2 por 5. 15M partido en 10 y lo que es 3M partido en 2. ¿Cuál es lo primero que hay que recordar? De que ya hemos visto toda la semana pasada cómo resolver estos problemas que están acá en este término de números racionales, y ya hay que saber manejar muy bien esto de la suma, la resta, multiplicación y división de números racionales. Y lo segundo es que eso aumenta significativamente la cantidad de pasos que hay que desarrollar. ¿Ya? Ahora ya definitivamente van a trabajar con racionales. El viernes pasado solamente los nombramos en algún par de ejercicios, pero ya están de lleno. Y el último problema que podríamos desarrollar
es simplemente a más 2 por 1/3 de a más 1/2 de x más 3 1/5 de x menos 1/2 de a. Todo eso igual a menos x menos 2a partido en 3 más 7/5 de x. Hay que desarrollar primero los paréntesis. También recordarse que esto lo podemos desarrollar, juntar los términos de x con x, pero también podemos eliminar inmediatamente los paréntesis, los que haría el a 2a partido en 3, ya que este 1 multiplica el numerador a y multiplica el 2 que está afuera, pues solo queda el 2a partido en 3 solamente, 2x partido en 2, más el segundo paréntesis, que sería 3x partido en 5, menos 3a partido en 2. Y todo eso igual, y el cambio de signo, menos x más 2a tercios menos 7/5 x. Juntar los términos que tengan a con los a, esos tres términos en rojo, tienen bases distintas al denominador, 1, 3 y 2. El mínimo como múltiplo es 6. Al primero le falta multiplicar por 6 arriba y abajo, entonces tendríamos un 6a. Al segundo le falta un 2, por lo tanto el 2 por 2a me da un 4a. Y al último le falta multiplicar por 3, y de esa forma tendríamos el menos 9a. Por otra parte, podría juntar los términos en verde. Estos son los términos en rojo. Los términos en verde multiplicaría cruzado, tendría un 10x más 6x partido en 10. Después tendría los términos morados, multiplicaría cruzado, menos 5x menos 7x partido en 10. Y el último término, que sería el 2a partido en 3. Podría simplificar, sumar los numeradores. Tendría 10a menos 9a, acepto. 16x partido en 10 menos 12x partido en 10 más 2a partido en 3. Ahora podríamos considerar ya están simplificados, ya no se pueden relacionar más porque tenemos tanto los x con los x y los a con los a. Pero la pregunta es, ¿cuál es la variable que tenemos que despejar? No nos dice en ningún momento cuál es la variable que tenemos que despejar. Si no le llegan a decir cuál es, si es la x o la a, se tiene que considerar la que siempre es más habitual o la que uno considera por defecto, que sería el x. Siempre las variables pasan a ser el x, lo habíamos dicho en una de las clases, y si no lo llegan a decir, es simplemente esa consideración. Considerar que sería el caso del x. ¿Ya? Recuerden que si tienen dudas pueden preguntar, también como escribir ahí en el chat, cualquier consulta. Entonces, como sabemos que tienen que ser el x, vamos a considerar el mayor que sea positivo, en este caso el 16x partido en 10, y el término que le acompaña es a partido en 6, pero le vamos a hacer su inverso aditivo. De esta forma tendríamos 16x partido en 10 igual a menos 12x partido en 10 más 2a partido en 3 menos a sexto. Podríamos juntar los términos de los a que tenemos por ahí, lo estaría dando 12a menos 3a partido en 18. Y ahora preguntarse el segundo término, que está en el lugar que nos corresponde, porque tiene que estar en el lado izquierdo. Si está con signo negativo y está restando, el inverso sería positivo. De esta forma tendríamos 16 partido en 10x más 12x partido en 10 es igual a 12a menos 3a partido en 18. Como estos dos tienen el mismo denominador, simplemente se suman.
tendríamos un 28x partido en 10 y al otro lado tendríamos un 9a partido en 18. Podríamos simplificar un poco o también multiplicar, no hay ningún problema. Recuerden que si el 28 partido en 10 se está multiplicando, podríamos multiplicar por su inverso, cambiar el numerador por denominador, lo que haría un 28x partido en 10 por 10 partido en 28, 9a partido en 18 por 10 partido en 28, el 10 con el 10 se va, el 28 con 28 se van, ya que generan un 1, son inversamente proporcionales, son el inverso multiplicativo. Y el 9 es la mitad del 18, o el 18 es 2 veces 9. Entonces ahí me queda un 2. Y podríamos decir lo mismo del el 10 y el 28. Acá hay un 5. Y acá podría haber un... ¿qué término podría haber? Del 28 dividido en 2, que está dividiendo en 2, simplemente habría un 14. Déjenme verificar que esté todo bien. Sí, está todo bien. Y por último, simplemente habría que desarrollar los términos finales y los quedaría simplemente 5a partido en 2 partido en 14 o 5a partido en 28. Los pasos a seguir en este procedimiento son más largos. Esto es como la moraleja de este ejercicio. Siempre que tengamos un ejercicio más, por decirlo de alguna manera, con números racionales, van a haber más procedimientos, más pasos, más propiedades. Mientras más propiedades, más largo va a ser el procedimiento para obtener el resultado. Recuerden que estas clases son grabadas, ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente y lo estaríamos viendo en un rato más para la segunda parte del día de hoy. ¿Ya? Entonces los vemos, cuídense, que les vaya muy bien.